Bienvenidos una vez más a estos videos de la comunidad Piensa Sano, donde, como ustedes saben, pues tratamos de condensar, de simplificar la información que existe en la literatura mundial para que ustedes tengan precisamente esta información sintetizada, clara, precisa y les sirva, por supuesto, para ponerle atención a los problemas digestivos. Hoy hablaremos de los divertículos en el colon, una enfermedad bastante frecuente. Quiero tan solo iniciar diciéndoles que en personas de más de 60 años llega a presentarse hasta en el 40-50% de la población, y conforme aumenta la edad, incrementa el porcentaje de pacientes o de personas que lo tienen. Por supuesto, la mayoría permanecen asintomáticos, pero bueno, en algunos casos se presentan molestias, pues digamos que requieren atención médica e inclusive en algunos casos quirúrgica, y puede haber casos graves. Entonces, hablemos pues de los divertículos en el colon, y para comenzar es muy importante que tengan ustedes el concepto precisamente de lo que es un divertículo. Imagínense ustedes el tubo digestivo, el colon, como una manguera, ¿sí?, que obviamente tiene una pared, pero en algunos lugares de la pared, por causas que se desconocen, hay una debilidad. Sí, hay una debilidad de esa pared. Entonces, imagínense que dentro de esa asa, de esa manguera, ¿sí?, yo hiciera una compresión de dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces sacaría yo un saculito, una protrusión, que precisamente es un divertículo en el colon. Y entonces, cuando vemos un colon con divertículos, pues vemos un colon que tiene diversos saculitos por fuera de la pared. Precisamente, cuando los vemos por dentro en una colonoscopia, pues vemos el orificio pequeñito en donde se debilitó la pared y hizo la protrusión, la mucosa y la submucosa del colon, ¿sí?, para formar precisamente el divertículo. Este es el concepto del divertículo de colon. Ahora, ¿por qué se forman estos divertículos? Bueno, las teorías más aceptadas, en primer lugar, es, como ya les dije, que en algunas zonas donde precisamente se incorporan las venas y las arterias al colon para darles irrigación, quedan más débiles, más sensibles, y ahí es donde, por la segunda causa, que sería, aparte de la debilidad, un incremento en la presión o alguna causa en que genera un movimiento del colon atípico al normal con zonas de mayor presión. Entonces, precisamente una zona débil asociada a mayor presión es como va entonces protruyendo el divertículo. Esta es la teoría aceptada, de que hay una debilidad de la pared y un incremento en la presión intraluminal del colon, que finalmente conlleva a la formación del divertículo. Esta sería la explicación de por qué se forman. Pues hablemos de estos divertículos, que en general hablamos como la enfermedad diverticular del colon, que les decía yo es muy frecuente. Rara vez se presenta en personas menores de 40 años, y pareciera ser que cuando se presenta en jóvenes de menores de 40 años, la enfermedad es un poquito más agresiva, se complica más. Habitualmente en muchos pacientes, que es lo frecuente, de más de 50-60 años, se va incrementando de 40 al 50, y en algunos lugares hasta el 60% de la población mayores de 70 años llegan a tener precisamente divertículos en el colon. ¿Qué factores también pueden favorecer, aparte de lo que explicamos nosotros de los factores locales? Bueno, pues la obesidad, el paciente con estreñimiento, y se le ha dado mucha importancia a un estilo de vida saludable, una dieta saludable, porque se sabe que la ingesta baja en fibra, ¿sí?, favorece que se formen divertículos, que una dieta alta en proteínas animales favorece la formación de divertículos. Entonces, pues por supuesto, el ejercicio, suficiente agua y una dieta con una muy buena cantidad de fibra vegetal va a ser preventiva de la enfermedad de los divertículos. Sobre todo le decimos al paciente que se evite el estreñimiento, porque cuando hay estreñimiento, entonces el colon tiene más presión dentro, y en las zonas de debilidad se favorece la formación del divertículo. Muy bien, ahora veamos cómo se manifiesta la enfermedad diverticular. Bueno, la mayoría de los pacientes, un 80-85%, nunca tienen molestias. Es decir, cuando se hace un estudio contrastado radiológicamente de colon, o cuando hacemos una colonoscopia, pues encontramos como un hallazgo, como un incidente en la presencia de los divertículos, pero realmente el paciente nunca ha tenido molestias que se le puedan atribuir al colon. Por otro lado, puede haber una enfermedad diverticular de colon no complicada. Entonces el paciente tiene molestias diversas que a veces simulan, semejan lo que hemos platicado de la enfermedad del colon irritable,
o síndrome de intestino irritable, que esto es pues, molestias diversas, a veces estreñimiento, a veces diarrea, dolor abdominal difuso, las más de las veces en el lado izquierdo del abdomen, porque déjenme decirles que es precisamente en el colon descendente y en el sigmoides, en la parte casi final del colon, donde con mayor incidencia se presentan los divertículos. Entonces, los pacientes tienen dolor más del lado izquierdo, distensión, un poco de indigestión, ¿sí? Plenitud y a veces estreñimiento, a veces diarrea. Digamos, esos son los pacientes que tienen una enfermedad diverticular no complicada. Pero llega a haber ocasiones en donde el divertículo, que imagínense ustedes, como alguna ocasión lo expliqué en el caso del apéndice, sucede lo mismo, es un saquito que en un momento dado por residuo intestinal, residuo fecal, se obstruye, entonces la mucosidad de ese divertículo ya no puede salir, ¿sí? Se acumula, se va haciendo un abscesito, entonces el paciente ya presenta un dolor más intenso, presenta temperatura, ¿sí? Presenta ya molestias en la palpación, etcétera, y de ahí la mayoría con tratamiento médico, en donde ya aquí sí necesitamos agregarle antibióticos para que obviamente se combata la infección local, ¿sí? Pues el paciente en la más de las veces con eso se recupera. Y hay pacientes que tienen, digamos, recurrencia, no se sabe por qué, en algunos es más recurrente, y son pacientes que si llegan a tener 3-4 episodios frecuentes, pues ya van siendo candidatos a que en un momento dado se piense en una cirugía. Entonces decíamos, el paciente asintomático, en donde mediante un hallazgo endoscópico o radiológico vemos los divertículos, el paciente no complicado, el paciente con síntomas leves, el paciente con síntomas moderados, como esto que les acabo de explicar, que ya tiene ahí un pequeño dolor localizado, con temperatura, con febrícula, porque se obstruyó el divertículo, y pasamos entonces ahora a los pacientes que son los menos, en donde se forma francamente un absceso alrededor del divertículo. Inclusive se puede hacer una pequeña perforación que habitualmente se sella ahí mismo en la vecindad del divertículo, o en ocasiones raras llega a haber una perforación intestinal del divertículo y puede haber salida de material intestinal a la cavidad abdominal y generar una peritonitis y convertirse pues francamente en una urgencia quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos un espectro, una gama de pacientes que van desde el asintomático hasta aquel que llega a tener una complicación, por así decirlo, delicada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya platicamos de esta enfermedad diverticular del colon. Como ustedes saben, es muy frecuente, sobre todo en personas mayores, pero que además, como muchas otras que hemos platicado en estos videos de la comunidad Piensa Sano, si se dan cuenta, mucha de la solución está en nuestro estilo de vida. Es decir, porque a veces se dice, oye, haz ejercicio, toma suficiente agua, come suficiente fibra, que la vamos a encontrar en la fruta, en las verduras, en los cereales, y uno dijera, ay, pues es lo que siempre me dicen. Bueno, pues ya vemos aquí una enfermedad más, en donde está científicamente comprobado que personas que tienen una ingesta baja de fibra, que tienen una alta ingesta de grasas y de proteínas animales, pues tienen más predisposición a cosas como estas, como la enfermedad diverticular del colon. Así que bueno, pues los invitamos a que nos sigan ustedes en redes sociales. Vamos a estar transmitiendo videos de diferente tamaño, cortos, medianos, largos, para que ya quienes tengan un problema más específico, pues puedan acudir a ver los videos más grandes. Pero síganos en redes sociales, si les gustó el video, denle like. Seguimos en contacto.